80% de los americanos que le preguntó dijeron que había una invasión de inmigrantes en los Estados Unidos. Porque eso es lo que ellos quieren creer. Y esa excusa se la acepto a los americanos, porque ellos tienen literalmente una venda en sus ojos. ¿Tú crees que esta administración realmente no apoya a los inmigrantes? Estados Unidos siempre ha dependido de la inmigración, desde el comienzo. A veces uno se ciega por el odio y la discriminación y no ve más allá de lo que tú puedes beneficiarte. Minnesota es un tema bastante delicado y es muy triste lo que está pasando ahí. Me quedó la imagen, los oficiales de un lado y el pueblo de otro. Los oficiales, no importa qué departamento sea, en contra del pueblo. ¿A qué te suena eso, Ramón? Una dictadura. Y también veo a Minnesota como una distracción de los otros problemas que están sucediendo. Si tú literal sacas a todos los inmigrantes, el país literalmente se desmorona. Quiero que me acompañe, sí, a mí, a este migrante en los Estados Unidos, a aprender cómo personas de éxito, personas con experiencia transformadora han cambiado su mente y a partir de ello han cambiado su mundo. Y quiero que me acompañes suscribiéndote, dando un like, dejando un comentario, escribiendo qué te pareció y aplicando todo lo que aprendas en el podcast. Gracias por estar aquí y espero que este podcast conecte contigo. Yadira, gracias por estar aquí oficialmente en el podcast. Para mí todo un placer. Es un gusto. El gusto es todo mío. Vale resaltar que eres especialista en leyes migratorias aquí en los Estados Unidos. Y sé que el tema migratorio tiene bastante información que aclarar. Te decía que estuve revisando en redes sociales, investigando, y era mucho. No sé si este podcast durará tanto, pero hay mucha información que dar. Es demasiada información y más que todo está cambiando regularmente. Literal, todas las semanas es algo diferente. Sí. No, la situación actual del país, enero del 2026, hace que todo el mundo esté a la expectativa de cómo se va moviendo la cosa. Exacto. Y más si estás en ese mundo es cuando te pones en el puesto de muchas personas, los que no están en ese mundo y ya tienen todo resuelto, o sea, todos sus papeles en ley, no lo sienten. Y aún así hay muchos residentes que tienen ese miedo. Así mismo. Me llaman usualmente, ya tengo residencia hace un año, voy a ir a Cuba, ¿qué piensas al respecto? Entonces, sí está esa tensión en inmigración. Las únicas personas ahora que están relajados, vamos a decir, son los ciudadanos. Sí, es complicado sentir eso y créeme que lo entiendo. Y hablando de migración, quería preguntarte eso, Yadira. ¿Tú crees que el proceso migratorio en los Estados Unidos y la actualidad del país ahora realmente ayuda al emigrante o no? ¿O es un negocio? ¿Qué tú piensas acerca de esto? Bueno, mira, esa pregunta tiene muchos huecos, ¿ok? Y depende, depende de la administración en la que estemos en ese momento y depende de en las manos que caíste cuando hiciste tus papeles, ¿ok? La administración que estamos ahora, vamos a decir que no es muy favorable con los inmigrantes. Los están viendo, nos están viendo como los enemigos o como a los que les podemos echar la culpa de los problemas ajenos y están pagando justo por pecadores. Por ejemplo, los países que están en los países terroristas, que están en esa lista, hay muchos países que están en esa lista y el pueblo es el que está pagando las consecuencias por culpa del gobierno. Ahora, esa es la administración. Esa es la parte que se vuelve un negocio cuando es la administración. Muchas aplicaciones, porque sí, todo está detenido, Ramón, pero aún así ellos están procesando todos esos casos. ¿Oh, sí? Ellos están revisando todo, ellos están asimilando y están aceptando todas esas aplicaciones. O sea, tú las puedes someter, tú las puedes enviar. El dinero se está moviendo. Se está moviendo. Las personas sí están pagando porque ellos están aceptando las aplicaciones. Pero a la hora de dar una aprobación en el caso es cuando, espérate, no te puedo dar la respuesta. Sí están siendo aceptadas algunas aplicaciones, no al nivel que estaban siendo aceptadas, pero sí las están aceptando. Entonces, está entrando el dinero, pero no están saliendo las respuestas. Para nadie es un secreto que las personas más ricas en el mundo invierten en bienes raíces sí o sí, porque es una de las esferas que aseguran casi a un 100% un aumento del capital a largo plazo. Y es aquí
donde juega un papel importante el sponsor del día de hoy, León y Asociados LLC, mortgage broker aquí en el estado de Kentucky. Su CEO, Lily León, y su equipo te ayudan no solo a invertir en bienes raíces, a comprar tu primera propiedad, sino a crear una estrategia que te ayude a crecer en el tiempo y poder alcanzar esa libertad financiera que todos deseamos. No importa si tienes residencia, no importa si eres caso de TIN number o ciudadanía. Si quieres comenzar a cambiar tu vida desde hoy, siempre y cuando cambies tu mente, comienza a invertir en bienes raíces de la mano de las personas que saben. En la descripción te dejo toda la información en este código QR. Gracias, Lily, por hacer que las personas cambien su mente. Continuamos con el podcast. Entonces, en ese término, tú lo puedes ver como un negocio, pero a fin de cuentas, ¿cómo le van a pagar a todos esos oficiales que están revisando esas aplicaciones? Así es. Sí, tiene que seguir entrando ese dinero, pero también tienen que pagarle a los trabajadores, porque si, aunque todo esté detenido como quiera, tienen que haber oficiales trabajando. Entonces, eso puede ser muy flexible en lo que es la administración. La administración pasada era más favorable en el sentido de que había muchas más opciones para entrar a los Estados Unidos de muchos países. Vamos a decir considerablemente a lo loco, porque creaban muchas opciones para que personas entraran sin analizar las consecuencias de todas esas personas que estaban dejando entrar. Y siempre yo soy una persona, obviamente, que estoy de parte de la inmigración, de que entren personas, pero a veces si tú lo haces a lo loco, si das una ley de que pueden entrar muchas personas bajo un programa y no estás analizando bien cómo va a ser ese programa, pasan estas cosas que es cuando surgen los fraudes y es cuando surgen los aprovechadores y empiezan a hacer estas investigaciones y todo está detenido. Si lo miras de esa perspectiva, sí abren muchas puertas para que entren más inmigrantes, más personas. Pero después eso mismo crea que tengan que hacer investigaciones porque esto que tomaron fue muy a la deriva y ahora tenemos que hacerlo de la manera correcta. No. Antes de tú sacar un programa que va a beneficiar a muchas personas y tú quieres ayudar, trata de hacerlo de la manera correcta. Tú tienes muchas personas trabajando en el gobierno, muchas personas que han estudiado la ley de inmigración, que pueden analizar, ok, vamos a abrir un programa para que entren inmigrantes, pero vamos a hacerlo de esta manera para que esté protegido el programa y no cree fraude. Y en un futuro no tengamos que hacer que estas personas estén indefinidamente en un limbo migratorio. Y sin mencionar específicamente los casos, ellos van a saber de quién estoy hablando. Entonces, no es que yo quiero que cierren las puertas para los que están entrando, pero hay que, a veces si tú tienes una situación presente adentro, trata de arreglar eso, porque entonces vas a estar dejando entrar más personas y los que están adentro se quedan como, yo que estoy aquí, ¿qué vas a hacer conmigo? Así mismo. ¿Entiendes? Sí, es bueno que creen todos estos programas para que muchas personas se unan a su familia, pero también hay que tomar en cuenta los que están aquí adentro y los que están ya contribuyendo a la economía de los Estados Unidos. Ahora, la otra parte, la otra cara oculta de la luna es si es un negocio para lo que es las personas que se dedican a tramitar los casos de migración, que ya hablo de abogados, notarios, paralegales, las personas, o sea, que ven que en sí los inmigrantes lo ven como si eso es un negocio para ellos. Eso depende mucho de la mano que tú caigas. Sí. Aquí cada cual usa su título y su información y su conocimiento a su disposición, ¿ok? Entonces, en caso de que tú caigas en las manos equivocadas, puede que esa persona quiera lo mejor para ti, o sea, de verdad te quiere ayudar, no importa qué título tenga. Si esa persona desde un punto de vista de verdad lo que hace, te quiere ayudar, no es un negocio para esa persona, porque te está ofreciendo arreglar tu situación lo más posible dentro de lo que cabe. Si caes en las manos de aquella persona que en sí te ve como un número y no te está viendo como un ser humano. Exactamente. Desgraciadamente pasa mucho. No puedes culpar a todo un sistema
porque caíste en las manos equivocadas y esa persona se aprovechó de ti en ese momento vulnerable. Entonces, cuando tú lo dices que es un negocio y hay muchas personas beneficiándose de esto, sí, siempre ha existido. Y en Estados Unidos todo es un negocio, desgraciadamente, no solamente en el ámbito migratorio, en el ámbito de finanzas, en el ámbito de real estate. Sí, un realtor va a querer ayudarte a comprar tu casa de tus sueños, pero al final de cuentas esa persona tiene que generar un ingreso para sí mismo. Entonces, cuando lo ves con inmigración, tú tienes que a veces ver varias opciones para lo mejor que tú puedas resolver. Usualmente los inmigrantes son más vulnerables a ser estafados por esto, principalmente cuando llegan y no tienen una guía. Sí. No tienen un familiar que les diga, mira, esto es lo que tienes que hacer. Lo ponen todo en manos de aquellas personas que lo van a ayudar. Y si caen en las manos equivocadas, entonces es donde empieza todo el problema. Porque no me vas a decir a mí que yo tengo clientes todavía desde el 2018 y hasta esta fecha todavía no tienen papeles. Entonces, cuando tú ves el transcurso de todos sus papeles, de todo lo que han hecho, de todo lo que han tramitado, hay algunos que han tratado de ayudarlos, pero hay otros que literal no le han hecho nada para ayudarlos. Entonces, en ese sentido de que todo es un negocio, hay que verlo de quién. Sí. De quién es el que está. ¿Quién se está lucrando con el sufrimiento de esa persona? ¿Quién se está lucrando con eso? Y esa pregunta usualmente, desgraciadamente, se ha utilizado mucho con lo que está sucediendo con los I-220A. Ahí quería entrar. Que ellos lo quieren ver o se sienten, que yo lo entiendo completamente, que todo como que se han creado un negocio alrededor de ellos, de los I-220A. ¿Qué es, para que las personas que no sean quizás, que no estén familiarizados con el término, qué es el I-220A? Ok. El I-220A es una manera simple de explicarlo. Uh-huh. Es un parol condicional que te sueltan de detención o de la frontera. Te dan ese documento de salida condicional que en estos momentos el gobierno no lo quiere tomar como una entrada legal a los Estados Unidos. El I-220A es un documento que está dado bajo la sección 236 de la ley y no lo quieren ver como que es una entrada legal a los Estados Unidos. Y es un documento que han sido entregados desde hace muchos años. Esto no empezó hace poco, en el 2017. Lo han estado dando. Yo tuve en mis manos un I-220A del 2004, que es de un... ¿Del 2004? Del 2004, de una cliente mexicana. Ella tuvo problemas y fue deportada y entró de nuevo. Y estaba en su documentación cuando ella entró una de esas veces, era una I-220A. O sea, no es un documento que se está utilizando ahora. No. Antiguo. El problema es que empezó a afectar a la nacionalidad cubana cuando quitan pies secos, pies mojados. Pero ya lo han estado entregando de hace muchos años atrás. Lo que los cubanos, mi gente, son los que se han fajado y han cuestionado y han hecho valer su voz y fajar que esto no debería de ser como es ahora. Exacto. ¿No se contradice un poco de que yo entre por la frontera, por un centro de detención, de forma legal? Uh-huh. Entonces me den un documento que me diga que no me quiere en el país. ¿No es algo un poco contradictorio? Exactamente. Pero el problema de eso, Ramón, no es solamente el momento en que tú entraste. Uh-huh. Es que hay muchas cosas detrás de los I-220A. De por qué le dieron a ellos, a otros les daban un parol y a otros les daban un I-220A. Entonces, es literal tener mala suerte y estar en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Ahí está. Porque, para que no lo sepa en mi audiencia, yo sé lo que es eso, yo pasé por ahí. Y literal, es una rifa en la que quizás te miran o quizás por el orden alfabético de tu nombre, uh-huh, caíste en otro grupo y a ti te dan parol y a ti I-220A.
Yo tengo parejas que ellos entraron por el mismo porte de entrada y a las mujeres las mandaban para otra detención porque los separan. Los separan. Y desgraciadamente a la mujer le daban una I-220A porque en ese lugar donde ella caía le daban I-220A a todo el mundo. Y el esposo ya tiene su vida hecha, o sea, ya tiene su residencia y ahora el mismo esposo le tiene que poner una petición familiar a la esposa para que entonces ella pueda arreglar sus papeles. Haber entrado por el mismo lugar y a la misma hora. Pero todo eso no es solamente el oficial que te dio el papel, es la organización que hay alrededor de todo lo que está sucediendo. ¿Entiendes? Entonces, como ya yo llevo viendo muchos casos de I-220A y he vivido por mis clientes todo lo que pasó en ese tiempo, es prácticamente culpa de la desorganización y de el gobierno no querer tomar en cuenta algo que es un problema serio. En el año 2000, los I-220A en sí los empezaron a entregar bajo la sección 236. Muchos los dieron en el 2019, porque muchos I-220A entraron por el río en el 2019 y muchos I-220A entraron por el porte de entrada. O sea, se presentaban al porte de entrada como CBP-1, ¿verdad? Bueno, muchos de esos I-220A que son Arriving Alien, ya ellos son elegibles a la residencia, porque salió un memorándum en el 2022-23, no estoy muy segura, diciendo de que todas esas personas con I-220A que fueran Arriving Alien eran elegibles para pedir su residencia. Y hay muchos I-220A de esto, incluso tengo clientes que todavía no les han llegado a su residencia. A lo mismo tengo I-220A que ya tienen su ciudadanía de que son Arriving Alien. Ya. Entonces están los otros I-220A que entraron en el 2019, pero entraron por el río. Y desgraciadamente hay muchos de esos I-220A que todavía no tienen ningún tipo de documentación. Y ya llevan ya casi 6 años en el país. Eso fue en el 2019. En el 2020 prácticamente la frontera estuvo casi cerrada. Entraron muy poquitos personas en el 2020. Yo tengo 3 clientes nada más que entraron en el 2020 y los 3 son fianza. Estuvieron presos y los soltaron con una fianza del 2020. Y ya entonces empezó el 2021. En el 2021 hasta literal, porque yo ya he visto tantos casos que ya me sé exactamente todas las fechas. Cómo fueron las fechas. Hasta mayo del 2021 estuvieron procesando a todas las personas que entraban por la frontera bajo la sección 235, que es otra cosa que te voy a explicar más adelante. Bajo esa sección, usualmente les tenían que hacer el famoso miedo creíble y soltarlos con un parol. Pero no, sí, muchos les dieron parol, pero hasta mayo, junio del 2021, había muchos I-220A que tenían la sección 235, algunos eran Arriving Alien, otros eran segunda casilla y les daban I-220A, pero los procesaron bajo otra sección, que es la 235, que los tiene que llevar un parol. Aplicaban a su residencia, sí, ¿verdad? Muchos de ellos no tenían corte, muchos sí tenían corte. Estoy hablando de los I-220A que entraron antes de junio del 2021, que los procesaban bajo la sección 235 y los soltaban con una I-220A. Muchos tenían corte, otros no, porque como estaba el COVID, muchos nunca le pusieron fecha de corte y hasta la fecha no tienen fecha de corte. Entonces, esos I-220A que fueron procesados de la manera incorrecta, porque 235 no lleva a 236. ¿Okay? Entonces, muchas de esas personas aplicaban a su residencia y en el 2000, estamos en el 26, 25, 24. En el 2023, muchos I-220A empezaron a recibir paroles a su casa sin ellos solicitarlo. Ya, muchos empezaron a recibir paroles sin ellos haberlo solicitado a ICE. ¿Qué pasa? Fue cuando USCIS empezó a notar de que las personas que fueron procesadas bajo la 235 les correspondía tener un parol. O sea, USCIS estaba tomándose ese trabajo de contactar a las oficinas de ICE y decirle, mira, esta persona se entró y se procesó bajo una sección 235. ¿Dónde está el parol? ¿Qué hacía la oficina de ICE? Usualmente le emitía el parol a USCIS internamente y también le enviaba una copia a la persona a la casa. Entonces, muchas de estas personas recibían esos famosos paroles a su casa y decían, wow, me va a llegar la residencia, y a los días le aprobaban la residencia. Entonces, ellos se preguntaban, bueno, si me llegó el parol, ¿cómo me aprueban la residencia si yo no he enviado el parol para residencia?
Y era eso lo que estaba sucediendo. Que ellos estaban enviando esos paroles internamente y USCIS estaba haciendo ese trabajo. Entonces ya esos fueron los I-220A y hay muchos que todavía no tienen su residencia. Y empezó entonces, que ya fue cuando llegó de partir de junio para abajo del 2021, que ya empezaron a dejar de implementar la 235 y empezaron a implementar la 236. ¿Y cuál es la diferencia de estas dos resoluciones? Bueno, en una explicación simple, porque no quiero entrar en muchos términos legales, la 235 es orden de deportación expedita o ellos te hacen tratar de removerte expeditamente de los Estados Unidos. Para que entres en contexto, por ejemplo, una persona que viene a tu casa, toca tu puerta, tú no sabes quién es esa persona. Sí. Tú no lo vas a dejar entrar así, nomás, ¿verdad? Tú lo vas a interrogar en la puerta. ¿Quién tú eres? ¿De qué estás huyendo? ¿Qué te está sucediendo? Ajá. ¿Ok? Eso sería el miedo creíble. Porque si tú no me estableces a mí que de verdad hay un miedo eminente por tu vida, claro, yo no te voy a dejar entrar a mi casa. ¿Ok? Y ese es el proceso que tienen que utilizar con todas las personas que entran por la frontera. Todo el mundo debería ser procesado bajo la sección 235, porque tú no sabes qué intención tiene esa persona. Ahora, ¿qué lleva la sección 235? Es que tú le tienes que hacer un miedo creíble a la persona. Una vez que esa persona establezca ese miedo creíble, tú lo puedes soltar con un parol de detención o puedes mantener a esa persona en detención hasta que pueda hacer su caso en detención. Pero si tú lo sueltas bajo alguna circunstancia, lo tienes que soltar y le tienes que otorgar un parol. Entonces, desgraciadamente, aún así, hay muchos I-220A que sí, les procesaron bajo la 235, les hicieron el miedo creíble, lo soltaban de detención y le daban una I-220A. Se saltaban de un lugar para otro. Ok, ahora, la 236. ¿Qué es la 236? La 236 es otra sección que se debería de aplicar para inmigrantes que ya estén adentro de los Estados Unidos. Okay. Hay muchos términos legales, que si alien present, que si arriving alien. Yo no voy a entrar en esos términos. Yo no quiero hacerme la inteligente. Yo quiero que ustedes entiendan lo que yo estoy explicando en español básico. Okay. Sí. So, con una persona que ya estaba dentro de los Estados Unidos, que en algún momento se admitió o esa persona entró ilegal. Pero bueno, voy a poner un ejemplo bastante simple. Pedro entró con una visa de turismo, ¿verdad? Su visa era por 3 meses. Se le expira esa visa. Ya Pedro violó esa ley de inmigración. Violó el que no salir de los Estados Unidos cuando su visa estaba vencida. Entonces, en ese caso, vamos a decir que Pedro, por alguna casualidad, tiene algún problema con la ley. Entonces, ahí es donde se va a implementar que ahí se hace le emite una orden de arresto. Y esa orden de arresto que le emiten o esa detención que le van a hacer es bajo la sección 236. Pero Pedro ya estaba dentro del país. Ya Pedro estaba aquí adentro. O sea, a Pedro tú no lo vas a hacer un miedo creíble porque ya Pedro está aquí adentro. Tú le emites una orden de arresto, que es la 236, y entonces Pedro va a entrar en detención y ahí él puede pedir una fianza al juez o puede pedirle una salida bajo palabra, que es la famosa I-220A. Por eso muchas personas no entienden que en sí la fianza y la I-220A van de la mano, porque las dos están bajo la misma sección de la ley. Si tú te fijas muy bien en los papeles de las personas, cuando ellos tienen la I-220A o cuando miras la fianza, siempre va a decir que bajo la sección 236 de la ley y algunos incisos, se le está dando este documento, ya sea la I-220A o la fianza. Si los dos son, vamos a decir, básicamente hermanos. Y si muchas personas que entraron en el 2019, que estuvieron presas, les hicieron el miedo creíble, pagaban una fianza y además que pagaban una fianza les daban un parol. Solamente para sacarles, tú sabes, tener algún tipo de pago intermediario para que esa persona fuera soltada, pero a muchos le dieron ese parol. Y hay algunos que desgraciadamente pagaron la fianza y no les dieron el parol. Terrible. Y ahí fue cuando empezó la 236 y se empezó a utilizar ya a mediados del 21, todo el 2022. Por eso, la mayoría, para no decir todos, los I-220A que vienen a mí del 2022, todos fueron procesados bajo la sección 236. Mi año. Yes. Una locura. Exacto.
Y para responder por qué a algunos le daban parol y por qué a otros no les daban parol, les daban la I-220A, tienes que tener en cuenta que si ellos iban a implementar la ley correcta, o sea, la 235, ellos tenían que dejar a todas esas personas detenidas. Demasiadas personas. Imposible. Entonces, supuestamente estás dejando entrar a todos los inmigrantes que están entrando por la frontera, pero en sí la sección que tienes que utilizar es la 235. ¿Cómo tú vas a tener espacio para tener a todas esas personas? Imposible. Incluso muchos de mis clientes me decían, Yadira, nosotros le decíamos a los agentes de inmigración que nos hicieran el miedo creíble. No se preocupe, en la próxima detención se le va a hacer el miedo creíble. No, en la próxima detención, y los movían de detención en detención y al final los soltaban con una I-220A. Yo pasé por ahí. Te digo que eran tantas las personas, pero no solo cubanos, de toda Latinoamérica, de todo el continente africano, más los mexicanos, que ellos los tomaban, que estaban cerca y los sacaban. Demasiadas personas. Diario. Es imposible tener tantas personas. Por ejemplo, en un calabozo de 8 habíamos 23. 23 en un calabozo de 8. Entre colombianos, cubanos, haitianos. Para seguir procesando y sacando personas. Es imposible. Y lo más lindo de todo eso es que, aunque tú no lo pienses, con las personas que más bueno eran con los cubanos. Sí. Yo tengo clientes de todas partes. Y las personas de otras nacionalidades no los dejaban salir. No te digo que no, porque sí tengo venezolanos, tengo colombianos que sí salieron con I-220A, pero la mayoría le hacían el miedo creíble. Es real. Yo, en ese calabozo, a los colombianos le hicieron miedo creíble. No los dejaban salir. Y a los cubanos y los haitianos no. No los dejaban salir. Porque ellos les decían, muchos decían que en Cuba había una dictadura y que Haití era un país muy malo, ¿no? Y que sabían que nosotros sí necesitábamos vivir en los Estados Unidos. Pero que Colombia era capitalista, que porque ellos estaban ahí. Y eran duros con ellos. Pero lo más lindo es que ahí empezó la siempre se me traba, la mala información. Sí, desinformación. Desinformación, porque los mismos agentes de inmigración de la patrulla fronteriza le decían a los cubanos, no te preocupes, que tú al año y un día puedes aplicar a tu residencia. Y le estaban dando una I-220A. O se estaban haciendo los inteligentes o prácticamente literal no sabían de lo que estaban hablando. Yo pienso que no saben de lo que están hablando. Porque muchos de esos cubanos que entraron en el 2022 tuvieron eso siempre en su mente, ¿no? Yo al año y un día voy a poderme ajustar. Hasta que ya se encontraron con la realidad y empezaron a despertar en el 2023. ¿Entiendes? Que fue cuando empezó empezaron a despertar y digo, ok, espérate, que hay una diferencia aquí. Tú tienes parol, yo tengo I-220A. Y se ha creado literal una separación de los I-220A con los paroles increíble, que a mí me ha dejado loca, literal, ver cómo una sola nacionalidad se ha separado por tener simplemente un documento. Y no me gusta, porque siento que es como que una discriminación que están haciendo. Yo tengo muchos I-220A que se han dado por vencidos, literal, eso, que ya se sientan en mi buró, se sientan frente a mí y yo veo la decepción en su vista. Veo la tristeza que tienen de, coño, yo vine para este país a tener otro pensamiento, a echar para adelante, claro, a hacer las cosas bien y me están tratando como si fuera un animal. Así mismo es. ¿Entiendes? Y ahí es donde entra el impulso que yo tengo a trabajar. Porque sí tengo muchos I-220A que le ofrezco las opciones que tienen, pero tengo muchos que le digo, ya no hagas más nada. No hagas más nada. Yo sé que están desesperados, yo sé que quieren ajustar, pero no gastes más dinero tratando o viendo de que te van a resolver algo. Por eso yo soy bastante racional cuando hablo con mis clientes. Dicen, no hagas más nada. A veces seguir gastando dinero y seguir buscando personas milagrosas que te van a resolver no es lo correcto. Hay muchos especialistas en TikTok que no ayudan. ¿Entiendes? Por ejemplo, mira, muchas personas que entraron en el 2022 entraban y no les daban una corte. Yo fui de esas personas. Okay. Ahí están los I-220A y están los paroles. Y supuestamente iban a muchos lugares y estos lugares le decían, usted tiene que sacar una cita con ICE, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Personas sin saber, obviamente, iban y sacaban su cita con ICE. A la boca el lobo.
Si el agente de inmigración en la frontera te dijo que tú tenías que hacerlo, hágalo, porque te lo dijeron. Pero si una tercera persona que no tiene nada que ver con tus papeles te está diciendo, mira, usted tiene que ir a esa cita de ICE o tiene que reportarse. Muchas de estas personas fueron a ICE. Y ahí era boom cuando le ponían la corte de inmigración. El que, con el que estás hablando pasó por ahí. Exactamente así. Exactamente como lo acabas de describir. Entonces, ellos dijeron, bueno, yo estaba haciendo lo correcto. Incluso le hacían creer, y lo siguen haciendo, a las personas que el tener una corte es bueno. De que mientras tengas una corte, estás protegido. Cuando ICE te vaya a buscar, a ellos no les va a importar si tienes corte abierta, si tienes corte cerrada. Eso no es relevante. Porque la corte se puede abrir de nuevo. También depende mucho de qué es lo que te está haciendo crear la corte. Te pongo un ejemplo. Yo tengo hace poco me contactó una clienta, ella es I-220A, ella y su mamá. Ellos le cerraron la corte en el 2023. Uh-huh. El juez le desestimó los cargos, ¿ves? Cuando el juez desestima los cargos, básicamente que ya los cargos que estaban en la NTA cuando esa persona se puso en corte fueron retirados, que ya no hay cargos, ya. Y los dejan libres. Bueno, le cerró la corte. Esta muchacha, por consejo de una persona, le dijo que ella tenía una petición de su padre puesta, que ella estaba aprobada, que aplicara la residencia por esa petición familiar de su padre. La muchacha tiene I-220A, Ramón. Las cosas no son como tú piensas de aplicar. No, el ajuste cubano es una cosa, pero pedir la residencia por petición familiar es otra. Principalmente si el documento que tienes I-220A. Bueno, ella aplicó su residencia bajo la petición de su papá. De su papá. Y obviamente se la negaron. Si hubiéramos estado en la otra administración, porque esto empezó a suceder después que cambió la administración, le hubieran negado la residencia y ya. Ahí hubiera cerrado todo. Todo. No. Le negaron la residencia y la misma oficina de USCIS la remitió a la Corte de Inmigración. Dios porque no mío. Fue que ICE no es... La misma oficina. No. La misma oficina, porque yo lo vi en su documentación. Cuando les ponen corte a las personas, le emiten una NTA, una Notice to Appear, ¿okay? Que es el documento que te pone en corte. Y al final de la NTA está la firma del oficial que te remitió a esa corte. Y también está la dirección del oficial donde te remitió a la corte. Toda esa información está en ese documento. Yo busqué la negación de su residencia. Y la negación de su residencia también pone la dirección de la oficina donde está la residencia. Y era literal la misma oficina. O sea, el oficial que le negó la residencia la emitió a la Corte de Inmigración. Y le abrió de nuevo la corte. Y lo más lindo es que esta es ella, porque la mamá no corrió con esa mala suerte porque la mamá hizo su residencia, pero la hizo por el ajuste cubano. Son del 2019. Dios mío. Yadira, entrando en otra parte, ¿qué es el I-220B? El I-220B es en sí, es orden de supervisión. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que la persona supuestamente tiene una orden de deportación y se tiene que reportar con inmigración. ¿Por qué? En sí lo que significa es lo siguiente. Si una persona va a detención, ¿verdad? Pierde el asilo en detención, ya esa persona va a ser deportada. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la persona no puede ser deportada porque el país no lo acepta. O no lo pueden deportar a un tercer país tampoco. Ellos no pueden mantener a una persona presa indefinidamente. Lo que hacen es que le dicen, mira, tú tienes una orden de deportación activa, yo te voy a soltar en los Estados Unidos, pero te voy a dar una I-220B, que es una orden de supervisión, que significa que si tienes una orden de deportación, pero no te puedo deportar por ahora. Tú te vas a tener que reportar conmigo cada mes, cada año, cada 2 años, porque varía por oficina de ICE, y mientras tú te sigas reportando, tú vas a tener un permiso de trabajo. Sí, las personas con I-220B pueden solicitar un permiso de trabajo que es bajo la categoría C-18, y para que te den ese permiso de trabajo, las condiciones que tú te estés reportando con inmigración.
porque tienes una orden de deportación. Pero ¿qué pasa? En el momento de que ellos puedan deportarte y tú te reportes en ese preciso momento, te pueden detener y te van a deportar. Pero ¿qué pasa? Como todo, porque no todos los I-220A son iguales. Sí, es el mismo papel, pero no todos fueron procesados de la misma manera. Son 3 tipos de I-220A, que eso es un tema largo que te puedo explicar. Pero de I-220B también hay 3 tipos de I-220B. 3 tipos también. ¿Y se puede quitar el I-220B? Hay personas que tienen I-220B y en sí no tienen I-220B. No les corresponde tener I-220B. ¿Por qué? Está el escenario que te puse. Una persona que fue a detención, le dieron una orden de deportación y lo sueltan con una supervisión. O sea, tienen una orden de deportación activa en el sistema, pero se están reportando inmigración. Y están los otros I-220B que perdieron el asilo en detención o no perdieron el asilo, me corrijo. No pasaron el miedo creíble, ¿verdad? Como no pasan ese miedo creíble, les pararon el proceso ahí. No defendieron el asilo, sino que como no pasaron el miedo creíble, como que no establecieron ese miedo, pero no les emiten una orden de deportación. Lo soltaban con una I-220B, pero todavía tienen corte. O sea, no tienen una orden final de deportación, simplemente tienen una I-220B porque no pasaron ese miedo creíble. Incluso estas personas pasan trabajo en tener ese permiso de trabajo porque cuando USCIS quiere hacer bien su trabajo, revisan el sistema y dicen, pero usted no tiene una orden final de deportación. No le podemos dar ese permiso de trabajo. Sí tengo I-220B que no tienen orden de deportación, sino que no pasaron el miedo creíble y lo soltaron con una I-220B. Y están los I-220B, que son los famosos balseros, ¿ok? Que son las personas que entran por el mar. Todas las personas, hasta ahora nada más he tenido 2 familias que me la han procesado bajo la 236 que han entrado por el mar. Pero la mayoría de los balseros que han venido a mí, que han entrado por el mar, casi todos los procesan bajo la 235, que es cuando le hacen el miedo creíble. Pero no le hacen el miedo creíble. Algunos los han soltado con un parol sin haberle hecho miedo creíble porque en sí los procesaron bajo la 235. Si lo van a soltar, la manera correcta es con un parol. Pero tengo muchos balseros que entraron bajo la sesión 235 y le dan una I-220B. Wow. Muchos de estos balseros ni siquiera tienen corte. ¿Y entonces están en un limbo? Wow. Ahorita me decías que los I-220A, cuando tú le dices el paso a paso o las cosas que deben hacer y cuando no hay más posibilidades, es mejor no hacer nada, ¿no? Para no gastar más dinero. ¿Cuáles son ese paso a paso que debería hacer un I-220A en caso de que no sepa o personas que estén en el limbo quizás no hayan hecho nada que tú le puedas aconsejar para hacer? Depende mucho de el juez que tenga, de si tienen corte, si no tienen corte, dónde tienen la corte, cuándo tienen la corte. Usualmente los pasos que yo recomiendo a los I-220A es que si tienen algún familiar que tenga residencia o ciudadanía, por ejemplo, esposa o padres, que les hagan una petición familiar para que eso esté ahí como segundo plano. ¿Ok? Porque eso les va a ayudar mucho en caso de que se dé la oportunidad de cerrar esa corte en un futuro. Hay muchos I-220A que gracias a Dios tienen las cortes lejos, las tienen para el 2027-2028. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan una petición familiar para que por lo menos eso vaya caminando y cuando se presente la corte, entonces se pueda tratar de cerrar esa corte en algún futuro. No funciona todo el tiempo porque también depende de qué juez ellos tengan, pero sí sería un plan B. Otras opciones sería eso era más en el 2024 que ahora, solicitar un parol. Quitar esa opción del camino. Vamos a pedir un parol a ver si te lo quieren dar. Sí. Y a mí me dieron muchos paroles en el 2024, pero eran los I-220A de la sesión 235, que los procesaban bajo la sesión 235, les hacían el miedo creíble y no les daban el parol, le daban una I-220A. A muchas de esas personas a mí me le dieron parol en el 2024. Pero el último parol que me dieron ya fue en enero del 2025. Fue el último que me dieron. Ya después de enero, que obviamente fue cuando cambió la administración, ya todo se cerró para todo el mundo, para 235 y para 236. Muchos de los I-220A que venían a mí de la sesión 236, que eran cuando le daban la orden de arresto, esos casi nunca, en sí no me dieron ninguno.
porque se basaban en que la persona entró con una 236, le dieron una orden de arresto y lo soltaron con una I-220A, que en sí es lo que dice la ley. Pero lo que yo estoy discutiendo no es eso, lo que estoy discutiendo es que usted lo tenían que haber procesado bajo otra sección, no bajo la 236. Pero ellos eso no lo iban a reconocer. Así mismo. ¿Entiendes? Una de las opciones que yo también le ofrecía mucho a mis clientes era solicitar un parol, o pedir la petición familiar. A veces las personas tenían las cortes en ciudades donde ellos no vivían. Por ejemplo, el cliente vivía, vamos a decir, en California y la corte la tenía en Miami. Entonces, ellos no querían hacer, ¿sabes? Querían mantener esa corte en Miami, pero ya se le estaba acercando. Entonces, sería a veces una buena opción hacer el cambio de dirección porque en sí viven en California, claro, y eso le atrasaba la corte un poco más. Eso era también otro proceso que sería. Porque ya una vez que no, ya tú, si tú utilizas todas esas opciones y no ninguna sale, entonces no queda más que defender el asilo, que es la última carta de la baraja. Ahí quería preguntarte, porque el es lo asilo. Más difícil. Exacto. Si tú pudieras explicar en qué consiste, bajo qué condiciones hacerlo y cómo hacerlo correctamente. Bueno, eso depende mucho de cuándo entró la persona al país y de la historia de la persona. Porque en el 2022, que fue cuando entraron muchas personas así, lo que era las redes sociales, en todos lados era hagan asilo, hagan asilo, hagan asilo, hagan asilo, hagan asilo. Y los que no explicaban de esto, de lo que era un asilo, es que el asilo simplemente no es una aplicación que tú llenas con tu información biográfica y la mandas al juez. ¿Okay? El asilo lleva a una historia. ¿Qué te pasó a ti en tu país para tú pedir asilo en los Estados Unidos? Entonces, desgraciadamente, muchas personas cayeron en las manos de que, no, yo te pongo una historia. Y hasta el día, yo tengo muchos clientes que no saben ni siquiera qué tienen en su asilo. No tienen idea de qué le pusieron en su asilo. Entonces, hacían un asilo porque tengo que hacer el asilo. Es uno de los pasos primero que tengo que hacer. Pero no le explicaba, mira, un asilo es prácticamente lo que tú sufriste en tu país. Entonces, sí, eso jugó mucho para los paroles de 60 días. Era prácticamente, vamos a decir, que no se iban a beneficiar solamente por el asilo. Porque ya al año y un día iban a obtener su residencia. Incluso hay muchos que todavía no tienen su residencia. Sí. Entonces, esas personas hacían el asilo para protegerse, pero no es la única avenida que tienen porque al final van a tener su residencia de alguna manera. Pero los I-220A han tenido que arreglar todo eso asilo. Hay I-220A que han obtenido su residencia, gracias a Dios, que ya la tienen. Pero los que no han podido obtener su residencia, esos asilos los han tenido que buscar de donde sea que se los hicieron, ver qué le pusieron y seguir con esa analogía que ya tenían en esas historias. Terrible. Porque no sabían las implicaciones que era hacer un asilo. Entonces, eso era con esas personas que entraban en el 22. Y después empezó los CBP-1, ¿okay? Que muchos de los CBP-1 en el 2023, vamos a decir que la mayoría ninguno hizo asilo. ¿Okay? Sí, muchos lo hicieron, pero muchos no lo hicieron. Porque el 2023 todavía estábamos en manos de la otra administración y vamos a decir muchos CBP-1 ya tienen su residencia del 2023 y no tuvieron que hacer asilo de ninguna manera. Pero ya cuando llegó el 2024 fue cuando se empezó a coger miedo. Sí. Con inmigración, de que no se sabe qué va a pasar. Y fue cuando empezaron, no tienen que hacer asilo. Pero en sí, los CBP-1, como quiera, van a obtener su residencia tarde o temprano, aunque se demore 3 años, lo van a tener porque ellos tienen un parol y ese no se lo van a quitar. No le van a quitar ese derecho. Pero la consecuencia de todo esto, de los asilos, es si tú viviste de verdad una persecución en tu país que de verdad es eminente y que tú de verdad no tienes ningún tipo de, vamos a decir, de necesidad de volver a ese país, ok, haz el asilo. El asilo. Porque hay personas que sí tienen persecuciones de verdad. No estoy diciendo que no tenga nadie. Si todos los inmigrantes están aquí porque de alguna manera u otra sufrieron en sus países natales. Pero algunos tienen historias más fuertes que otros. ¿Okay? Entonces, los que tienen las historias súper fuertes, sí, hagan el asilo porque esa es tu historia, eso es tu verdad. Pero los que tienen los asilos más débiles, haz el asilo débil, pero no digas algo que no existió nunca. No existió.
Porque después, en el momento que tú tengas la oportunidad, que ya tú tengas tu residencia y puedas viajar, sí, tú no tuviste tu residencia por ese asilo. O sea, no te van a quitar la residencia por ese asilo porque fuiste a tu país, pero te pueden cuestionar. Porque al final eso nunca se borra. Tú puedes cerrar el asilo, pero te pueden cuestionar ese asilo, o sea, qué fue lo que tú pusiste en ese asilo. Incluso muchas personas que se han hecho ciudadanos les cuestionaron lo mismo en la ciudadanía. Yo tuve un cliente que le cuestionaron que él puso que él estuvo preso en Cuba cuando se formó lo del 11 de julio y que estuvo preso 7 días. Él no se acordaba de que él había puesto eso en el asilo y le cuestionaron porque en la ciudadanía hay una pregunta que te hacen de si usted ha estado arrestado en algún momento. Y le sacaron ese trapito sucio. Usted dijo que usted fue arrestado. Necesitamos evidencia de eso. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con la información que uno pone. No es que no hagas el asilo, es que si lo vas a hacer, dilo con tu verdad. Claro. Porque en sí existe la opresión. La cosa es no inflarlo de tal manera de que te va a caer en la cabeza después. Es real. Exacto. Yadira, vamos a entrar a otra pregunta. ¿Qué es el FOIA? ¿Lo dije bien? Uh-huh. ¿Y en qué consiste y para qué sirve? El FOIA en sí son las letras en inglés que es Freedom of Information Act, ¿ok? El FOIA en sí se puede pedir de cualquier departamento, de la DEA, del FBI, de récord médico, que no se dice FOIA, se dice diferente, y está el FOIA de inmigración, que es toda tu documentación de inmigración. Desde que tú entraste, todo lo que procesaste, si solicitaste alguna visa, todo te va a salir en el FOIA. En sí no es un papel que dice FOIA arriba, no, es que es una serie de documentos que dice todo lo que tú has vivido en inmigración. Y lo más lindo que he visto con el FOIA es que hasta enero del 2025, uh-huh. A mí me llegaban los FOIAs completos. No había nada tapado. Todo estaba Se veía limpio. Toda la información. Todo se veía. Todas las notas que tenían las personas en sus documentos, toda la firma de todos los papeles que les daban de los oficiales, todo estaba claro, todo estaba concreto, o sea, muchos paroles que aprobaban y muchas cosas que se utilizaban de los documentos que se pedían en el FOIA. Y desde febrero de 2025 empezaron a tapar los FOIA. ¿Taparlo de qué manera? Yo a veces pido FOIA que son de 300 páginas y 50 de las páginas están en blanco. ¿Cómo que en blanco? En blanco, están tapados. Y no solo eso, todos los documentos, cuando está la firma del oficial, está tapado. No se ve el nombre del oficial, ni se ve la firma del oficial. Antes se veía. Antes se veía. Y ahora está tapado. Ahora está tapado. Ya. Es que lo más lindo de todo eso es que como trabajo tanto y tengo tantos clientes, yo sé exactamente cuándo pidieron el FOIA. Yo sé cuándo lo pidieron, si lo pidieron antes de febrero del 2025 o si lo pidieron después, porque literal sale tapado. ¿Y por qué tú crees que esto está pasando? Porque se están haciendo, o sea, se está forzando a la inmigración de que hagan bien su trabajo. Porque esos mismos son recibos, como decimos. Esos mismos documentos que tú me estás otorgando es lo que yo puedo utilizar como evidencia para defender mi caso, para decir que fui mal procesado, para decir que, mira, tu mismo oficial me dio este documento. O sea, como que estás usando la documentación en contra de ellos, es lo único que puedo resumir. Porque, o sea, ¿qué tú puedes esconder? Exacto. Tú eres el gobierno. ¿Por qué hay necesidad de taparlo? Porque hay necesidad de taparlo. Hay un documento muy importante en el FOIA, que es el formulario I-213, ¿ok? El formulario I-213 es cuando la persona entra todo el mundo lo tiene, vamos a empezar por ahí. Cuando la persona entra por la frontera, ahí redactan todo. ¿Cuándo entró? ¿Por qué porte de entrada entró? ¿Bajo qué circunstancias esa persona se encontró en la frontera? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué documentación tenía arriba? ¿Qué cantidad de dinero tenía arriba? Y también sale la disposición. La disposición significa que
qué resolución hubo con esa persona. Usualmente bajo la disposición va a decir esta persona fue procesada bajo la 235 de la ley de inmigración o que es deportación expedita o esta persona fue procesada y fue soltada con una orden de arresto y una I-220A. O sea, es como una redacción completa de todo lo que se le hizo a esa persona cuando entró. Eso está tapado completamente. Después de febrero de 2025, todos los I-213 están tapados. Todos. O sea, sale el formulario, pero cuando ya empieza la redacción de la persona, ponen un papel arriba que se ve que están tapando esa sección. O sea, te sale el formulario. No es que no me lo mandan, sí me lo mandan. Porque abajo se ve el 213, pero no sale la información. Ponen un cuadrado y no se puede leer bajo qué disposición soltaron a la persona. Dios Porque mío. eso era uno de los documentos que se utilizaban para decir, mira, esta persona... Este trabajo está mal hecho. Fíjate que suena a conspiración. Parece que estoy escuchando una película. Una conspiración. Dios mío. Y es duro jugar con los sentimientos de la persona porque cuando uno está bajo trámites migratorios, emocionalmente fuerte. Porque, como tú decías, estás en el limbo. Esperemos que las cosas mejoren. Te tengo aquí otra pregunta, Yadira, que ahorita mencionaste el NTA y quería preguntarte qué significa eso. El NTA es Notice to Appear, que es comparecencia en la Corte de Inmigración, que es cuando te emiten ese documento para que te pongan en corte. ¿Okay? La NTA viene con 3 casillas en la parte de arriba, que es lo que establece bajo qué circunstancias esta persona fue detenida o bajo qué circunstancias esta persona entró al país, porque puede significar muchas cosas. Entonces, la NTA viene con cargos en dependencia de qué violación de inmigración tú tuviste, ¿ok? Usualmente el cargo principal lo ponen en la parte del medio abajo y los cargos los ponen en la parte de arriba, ¿ok? Sí. Usualmente los cargos que más tú vas a ver es que la persona no es de Estados Unidos, que la persona no es de la nacionalidad cubana, mexicana, colombiana, que la persona entró por un porte de entrada, por este porte de entrada en esta hora, a esta fecha, y usualmente el cargo principal que es que entró sin haber tenido una visa previa o un parol previo, que es la sesión 212. Pero en sí, la NTA significa que te están poniendo en orden de remoción del país. O sea, ese es lo que inicia tu proceso de remoción frente a una corte de inmigración. La primera casilla son personas que entran por un porte de entrada. Entraron, se presentaron a inmigración. La segunda casilla es las personas que entraron por el río o personas que cruzaban la frontera y después que cruzaban se entregaban a inmigración. Y está la tercera casilla, que usualmente es recesión de residencia o recesión de estatus, que es para personas que ya estaban adentro de los Estados Unidos y les comienzan un proceso. Por ejemplo, la visa que te puse de ejemplo, ya esa persona fue admitida. Esa persona no va a ser ni primera casilla, no va a ser ni segunda casilla, porque esa persona en sí entró por un aeropuerto, pero la violación es que pasó su visa. Le ponen en un proceso de tercera casilla para ver qué se va a hacer con esa persona. O residentes que tienen residentes que cometen un crimen que lo hace inadmisible, le ponen la tercera casilla, porque ya ellos tienen residencia y eso se llama recesión de residencia, que es para entonces comenzar un proceso de remoción para quitarles la residencia. Sí tienes que tener en cuenta, porque a veces la gente se queda con pocas palabras de lo que uno dice, solamente la recesión de residencia es cuando la persona comete un crimen súper grave. Usualmente ya esto involucra asesinato, tú sabes, sí, drogas. Claro. Sí, delitos mayores. Cosas mayores, que no es algo que a cualquiera le quitan la residencia. No, son delitos mayores. Esa explicación quedó perfecta. Yadira, ahora que mencionaste la parte de inmigración, quisiera hacerte una pregunta. Y ahorita hablaste de la corte. ¿Qué diferencia entre una corte con ICE y tener una corte con USCIS? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cómo se procesa? Bueno, la corte es la Corte de Inmigración, que está bajo el Departamento de Justicia. ¿Okay? Eso es la única corte que define cuando tú estás en orden o en procesos de remoción. Del lado acá está el Departamento de Seguridad Nacional, que es USCIS, ICE y CBP. CBP es la patrulla fronteriza. Estos 3 departamentos están bajo el Departamento de Seguridad Nacional.
¿okay? Ellos te pueden remitir a la Corte de Inmigración. Porque para ellos poderte deportar, ellos necesitan la orden de un juez para ellos poderte deportar. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer, desgraciadamente, es quitar ese derecho que tienen los inmigrantes de presentar su caso frente a un juez para después ser deportados. Como quiera, la Corte de Inmigración tiene, se reporta con la Casa Blanca, pero no está bajo el Departamento de Seguridad Nacional. Solamente están estos 3 departamentos. Y estos 3 te pueden remitir a la Corte de Inmigración. Usualmente cuando tú entras por la frontera y te dan una corte desde la frontera es porque CBP fue el que te remitió. O sea, esa NTA se envió a la corte. O cuando tú ibas a la patrulla fronteriza, no salías con corte de la frontera, pero te decían, usted tiene que reportarse con su oficina local de ICE en tal fecha. Entonces, cuando ibas a esa oficina de ICE es cuando te remitían a la corte. Entonces, en ese momento fue ICE quien te remitió a la corte. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando con algunos casos que están siendo negados en USCIS? Es que USCIS los está remitiendo a la corte. Y es por eso, porque esos 3 departamentos son los que van representando el Departamento de Seguridad Nacional. Wow, todo. Tú sientes, tú que llevas mucho tiempo trabajando con personas, ¿no? Y mucho tiempo en los Estados Unidos también. ¿Tú crees que esta administración realmente no apoya a los emigrantes? No creo. No, ellos apoyan de los que puedan sacar provecho. ¿Cómo lo explico? Es que somos nosotros generalmente los que impulsamos la economía, refiriéndome a los que más trabajamos en empleos, vamos a decir de alguna manera cotidianos, más comunes, ¿sabes? Incluso hasta más duros físicamente. Tenemos un valor importante. Incluso yo estaba haciendo una investigación para el podcast que de cada 3 empleados que hay en los Estados Unidos, 1 es inmigrante. Tenemos un nivel importante en la máquina económica de los Estados Unidos. Entonces eso es lo que a veces como que no entiendo. ¿Sabes? ¿Cuál es el objetivo de estas medidas, de este movimiento, si realmente necesitan de nosotros? Siempre lo han hecho. Estados Unidos siempre ha dependido de la inmigración desde el comienzo. Lo que no quieren es, a veces uno se ciega por el odio y la discriminación y no ve más allá de lo que tú puedes beneficiarte de las personas. Entonces, los Estados Unidos desde los comienzos fue un país que siempre le dio la bienvenida a muchos países, hasta que empezaron a notar que en esos países que estaban entrando habían nacionalidades que a ellos no les interesaba. Por ejemplo, hubo un momento que empezaron a entrar muchos italianos. ¿Oh, sí? Ya, pero estoy hablando de siglos atrás. Sí. Y en Nueva York, porque tiene que entender que muchas de las personas que venían antes venían por Nueva York porque venían en barco. Entonces, ¿por qué tú crees que la Estatua de la Libertad está ahí? En Nueva York. Porque eso fue un regalo de Francia, porque eso era una de las primeras cosas que veían las personas cuando venían para los Estados Unidos. El país de la libertad, el país de la segunda oportunidad. Y están tratando de ese mensaje quitarlo. Y cómo tú lo quitas, tratando de hacer que esas personas queden como los malos. Los que invadieron. Y no es así, porque al final de cuentas todo solo va a durar 4 años. Pero los italianos, sí, ellos empezaron, hubo un tiempo que vinieron muchos italianos para los Estados Unidos y eran blancos, caían en el físico perfecto que ellos querían en los Estados Unidos, pero ¿qué pasaba? Los italianos no hablan ni español ni inglés. Entonces ya empezó el problema de, ok, estas personas hablan otro idioma, estas personas no hablan inglés, estas personas hablan italiano. Y hubieron muchos italianos que fueron maltratados en Nueva York y lo puedes buscar en los siglos de antes. También pasó con China. Sí, llamado Chinatown. Chinatown. Y lo que hicieron con los asiáticos, que los pusieron en un centro de concentración. Les quitaban los negocios y los metieron en un centro de concentración sin saber cuándo podían salir de ahí. Solamente por culparlos de algo que ni siquiera podían probar. Porque lo desconocido lo tratan de atacar en vez de buscar la razón de verdad de por qué hay un problema. Mejor los cogen y los meten en un centro de concentración mientras todo esto se arregle. Y siempre ha pasado que al fin de cuentas, si tú ves a los inmigrantes
casi todo lo que hacen son negocios en los Estados Unidos. Sí. Y generan mucho dinero para los Estados Unidos. Entonces eso es lo que ellos no comparten. De que hay muchas nacionalidades que ni siquiera tienen disponibilidad de tener ayuda. Lo único que hacen es pagar sus taxes y generar un ingreso. No es pedir ayuda. Y a fin de cuentas, la ayuda es una cosa que es para que esa persona se impulse. Llega un momento que cuando esa persona ya tiene todo lo que necesita, o sea, ya está estable en un trabajo, ya tiene su residencia, no van a pedir más ayuda. No lo van a hacer porque no la necesitan. En cambio, estamos hablando de inmigrantes que están acabados de llegar a un país que no saben, que no tienen idea, que no tienen una base. Y sí, las ayudas del gobierno sí los van a ayudar por un tiempo. No estoy hablando de todas las nacionalidades porque hay algunas que sí se benefician más que otras. Pero entonces, los americanos que ya viven aquí, que yo no le estoy quitando el derecho de tener su ayuda, es su país. Ellos se lo merecen. Entonces, en vez de haber una enseñanza más financiera a nivel de su gente, enseñarles cómo mover su dinero a su propia gente, no. Tu ayuda te la está quitando el inmigrante que está entrando al país. Tu problema es culpa del inmigrante que está entrando al país. Tenemos que tener en cuenta que los inmigrantes es una de las minorías en los Estados Unidos. Sin contar nacionalidades, ¿verdad? Uh-huh. En sí la mayoría es blanco, negro y después vienen los inmigrantes. Entonces, la bestia de todo lo que está gastando, las ayudas y todo lo que usualmente desinfla la economía, ¿es culpa de los inmigrantes? Así mismo. Y si tú comparas los números, ¿es culpa de los inmigrantes? Esa es la parte. Ahí dijiste una palabra clave, los números. Y yo siempre, la parte que he visto que se debe admirar de Donald Trump es como hombre de negocio, un hombre que sigue los números. Pero si tú sigues los números, caemos en esta pregunta. Entonces, ¿es culpa de nosotros? Porque realmente nosotros impulsamos. Uh-huh. Si tú miras bueno, ya tú lo afirmabas, pero hoy yo escuchaba uno de los números que más de 30 millones de estadounidenses recibían el SNAP y no trabajaban. Y también, por eso no quiero cuestionar, uh-huh, porque al final ellos son de aquí, ellos se merecen todo, pero no puedes hacer que ahora esas personas piensen que le quitaron la ayuda por culpa de los inmigrantes, porque no es la manera, no es el único problema. Estás desenfocando el problema de un lado a otro. ¿Por qué hay familias, si es el primer país del mundo, por qué hay tanta necesidad de que su gente esté en ayuda? Su propia gente, los de aquí. Que sí, tienen todo el derecho de tener la ayuda porque, uh-huh, es su país, pero trata de crear programas que ayuden a estas personas a levantarse y no a vivir solamente de eso. Cuando tú vas a las ciudades más grandes de los Estados Unidos, lo que más tú te vas a encontrar son personas en la calle. Lamentablemente. Y la mayoría de veces nunca vas a ver, no que no pasa, porque sí sucede, vas a ver un inmigrante pidiendo dinero. Usualmente son, desgraciadamente, personas que son nacidas aquí, veteranos. Veteranos que tú dices, no, esa persona es un alcohólico, esa persona sí es un veterano, pero seguro es drogadicto. Mira, la salud mental es algo que tiene un estigma muy grande en este país, a nivel mundial. Y ir a una guerra y vivir muchas cosas, no todo el mundo es capaz de vivir eso y tener una vida normal. No. ¿Ok? Entonces tú vives eso, tienes traumas, tienes cosas que tú quieres callar, tienes voces que quieres callar. A veces tú estás sentado en una silla y miras para el lado y ves a tu amigo sin cabeza al lado porque fue lo que viviste en la guerra. Y la única manera, a veces tratas de llamar a un psicólogo y no tienen citas disponibles hasta 6 meses después. Y 6 meses tarde. O no obtienes dinero para llamar a un psicólogo o tratarte con un terapista, ¿verdad? O tomar medicina para callar esas voces.
So, ¿qué haces? Baja la droga. Desgraciadamente, nuestro cerebro cambia cuando está bajo la influencia de las drogas. Uh-huh. Y muchas de estas personas que son veteranos cayeron en esas drogas por las mismas traumas, los mismos traumas que han vivido, que no los dejan vivir. Claro. Y por eso sí, hay muchos veteranos que hoy en día son alcohólicos, no tienen casa, y tú dirás, bueno, eso es lo que ellos decidieron. Quizás esas personas necesitan ayuda y no se la dieron. Tienes que entender que no todos somos latinos, que tenemos un tío que es alcohólico, pero al final cuando el tío se queda en la calle, vamos y lo recogemos y lo dejamos dormir en nuestra casa. Los americanos operan de otra manera. Entonces es triste ver que también está esa situación con sus propias personas, su propia gente nacida en este país. ¿Qué vas a esperar para los inmigrantes? Entonces, en vez de tocar ese tema, mira, tenemos esta situación de personas que no tienen casa. No, vamos a ignorar eso y vamos a echarle la culpa a inmigración. Hay una calle en California que es solamente tú pasas por ahí y lo único que hay son personas sin hogar, homeless, como le dicen. En vez de ellos tratar de crear algún sistema alrededor para hacer cambiar a estas personas, lo que hacen es que hay que moverlos de aquí. Sí. Como si fueran animales. Entonces, el país en sí tiene muchas cosas que sí debería arreglar, pero no, es más fácil echar la culpa a los inmigrantes, entonces los tienen distraídos con eso. Pero es que de eso, te iba a decir ahorita que de eso trata, la política trata de eso. Te llamó la atención con este problema, pero el problema real sigue allí. Pero este es el que está de moda. Ese es el problema que está ahora. Quiero que la gente se enfoque aquí. Lamentablemente eso pase. Aportando a lo que decía de las grandes ciudades, vi una entrevista que hizo un muchacho en las calles de Washington. Y él sacó la estadística después. El 80% de los americanos que le preguntó dijeron que había una invasión de inmigrantes en los Estados Unidos. Uh-huh. Porque eso es lo que ellos quieren creer. Y esa excusa se la acepto a los americanos, porque ellos tienen literalmente una venda en sus ojos. Total. Pero de nosotros mismos, que ya tienen nacionalidades, que ya tienen sus... Tú sabes, ya son nacionales de los Estados Unidos. Ajá. Tú sabes cómo es. Así mismo. Tú sabes cómo es aquí. Tú sabes cómo es aquí. Y tú apoyar esto solamente, tú sabes, es muy sensible. Si de verdad te importa el país y quieres hay muchos problemas que no tienen nada que ver con inmigración. Muchísimas. Demasiado problema. Hay muchos países que nunca han tenido el problema de que un loco le dé por entrar a una escuela a matar a pila de muchachos. Eso no es un problema para muchos países. No, y muchas soluciones que no tienen que ser este tipo de persecuciones por ICE con las personas, pero muchísimas buenas soluciones que hay y no se quieren ejecutar. Y es a veces como que tú sientes que hay una discriminación que viene de la parte gubernamental hacia abajo, contaminando a todas las organizaciones y se ve lo que se ve ahora con los videos que se están viendo, ¿sabes? De ICE y el miedo tan grande que hay. Que en ocasiones he pensado que son videos hechos con IA, pero no, son reales. A veces son reales. La IA es otra cosa que tiene que ver mucho con la conspiración, porque una vez que está el IA desarrollado, ya las personas no van a saber qué es verdad y qué no es verdad. No. So, tienes un desato de la realidad. Y eso que tú decías ahorita, que a los nativos de aquí tú los entiendes porque tienen una venda. Y hablando de AI, es real porque en mi centro laboral con un ingeniero, él me pidió que le preguntara cómo era Cuba, ¿no? La situación de los emigrantes. Y realmente no saben. O la idea que tienen es una idea errada. Pero cuando tú ves el algoritmo de ellos, le muestra lo que ellos quieren ver. Uh-huh. Que el culpable es el emigrante. ¿Hay un culpable? Ok, ya sabemos quién es el culpable. Y de verdad que eso no ayuda. Y quería preguntarte, ¿qué crees tú, Yadira, del caso Minnesota, de acerca realmente de cómo está el movimiento con la parte de ICE y la parte migratoria? Minnesota es un tema bastante delicado y es muy triste lo que está pasando ahí. Mi corazón está de parte del pueblo americano que se está poniendo en los zapatos de los inmigrantes y están haciendo todas estas cosas. Totalmente. Porque esas personas que están haciendo esas huelgas están despiertas y sí, saben quién de verdad es el enemigo en todo esto. Yo vi un video hace poco
Bueno, era un video, pero se me quedó la imagen. O sea, los policías, los oficiales de un lado y el pueblo de otro. Yo nunca había visto una división en este país de esa manera. Los oficiales, no importa qué departamento sea, en contra del pueblo. ¿A qué te suena eso, Ramón? Los oficiales apuntando al pueblo sin arma. Una dictadura. Entonces yo digo, wow, ¿qué está pasando con este país? ¿Qué está sucediendo? Una dictadura. Esta separación que ha creado no es bueno para nadie. Porque has creado una división y que sí, que las cosas van a mejorar, pero se tienen que hacer de esa manera. Ok, separando al pueblo. Debería ser el pueblo con los oficiales detrás respaldándolo. Eso sería una unión. Pero estamos viendo una separación de personas que está afectando a fin a todo el mundo. Ya han fallecido todos. Han fallecido muchas personas en esto. Porque los que salen a flote son los blancos que han matado. Pero han fallecido personas que son inmigrantes que no han sido puestas tanto en que no son en relevantes para las noticias, exactamente. ¿Entiendes? Eso sí, esas personas no les quito crédito, les agradezco del alma que arriesgaron su vida por la comunidad hispana. Y lo más lindo es que sí, los están haciendo, gente americana está haciendo ese tipo de sacrificios y entonces también tienes inmigrantes que están apoyando todo lo que está sucediendo. Que eso es un tema bastante delicado. Muy delicado. ¿Entiendes? Y también veo a Minnesota como una distracción. ¿Distracción de qué? De lo que en realidad está pasando. Sí. De los otros problemas que están sucediendo. Si ustedes crean más lío allí y disparan un poco más de personas, se va a mantener ese enfoque allí. De lo que en realidad está pasando feo. Sucio. O lo que realmente importa. Exacto. Que es la economía personal de cada quien que va en un detrimento total. En estos mundos las personas están usando tarjetas de crédito para pagar por su comida. La gente está viviendo de cheque en cheque. Entonces, los tienen tan distraídos con los problemas del día a día que entonces buscan un culpable para imponerle todo ese problema que ellos tienen. Entonces son los inmigrantes el problema. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque que un tomate te cueste lo que te cuesta, ¿quién tú piensas que recogió ese tomate? Así mismo. ¿Quién te hizo la casa que tú compraste? Entonces, si la mano de obra sube, va a subir lo que es el costo del producto, al fin. Totalmente. Yadira, ¿cuál tú crees que sean esos temas migratorios que quizás nos faltan tocar en este podcast? Tocamos varios. Lo que tú quieras tocar, porque en sí, si tú me preguntas a mí, sabes cuánta información de migración yo tengo que podría dar, pero... Hay un tema relevante, creo, del cual no hablamos, que son los permisos de trabajo, que ahora van a ser por 18 meses. Sí, eso cambió el 5 de diciembre. Ellos establecieron de que la excusa que utilizaron es que van a acortar el tiempo de vigencia para poder hacer más efectivo el chequeo de los backgrounds de cada persona. O sea, cada vez que tú aplicas un permiso de trabajo, tú tienes que establecer que no hayas cometido crímenes, que te mantengas con tu récord limpio. Cada vez que tú aplicas y renuevas, eso ellos lo van a hacer. Están utilizando acortando ese tiempo para que puedan hacer más investigaciones en tu caso más frecuentemente. Porque cuando tú le das un permiso de trabajo a una persona por 5 años, tú no vas a saber de esa persona por 5 años. O sea, inmigración no va a saber de esa persona por 5 años. Pero con tantas personas y tantos emigrantes, ¿tú crees que ellos puedan procesar a tanta gente? No, por eso los permisos de trabajo se están demorando hasta 2 años. Por eso antes duraba 2 años, los permisos de trabajo duraban 2 años antes. Que muchas de las personas que puedan ver esto se van a identificar que entraron en el 2022 y pidieron los permisos de trabajo por asilo. Les llegaba por 2 años. A muchas de esas personas se les venció en el 2025 ese permiso de trabajo.
Y lo tuvieron que renovar y les llegó por 5 años, o gracias a Dios lo tienen por 5 años hasta 2029 y 2030. Pero lo hicieron pensando en que, ok, nosotros estamos dando permiso de trabajo por 2 años, vamos a extenderlo a 5 años. Porque si lo damos por 5 años, vamos a tener menos personas viniendo a nosotros más frecuentemente a renovar sus permisos de trabajo y vamos a tener más tiempo para poder dar los permisos con más rapidez y no tener tantas aplicaciones al mismo tiempo. Estaban mirándolo de manera eficaz, de que si los damos por más tiempo, vamos a tener más rapidez en procesar las solicitudes. Y sí funcionó. Porque ellos lo cambiaron. Eso yo creo que surgió, ese cambio fue en el 2024, si no me equivoco, que lo extendieron de 2 años a 5 años. Y esos permisos de trabajo empezaron a llegar rapidísimo. Rápido. Los de la residencia llegaban en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Los de los asilos siempre han llegado 1 mes, pero las renovaciones llegaban en 4 meses. Yo renové un permiso de trabajo por asilo y llegó en 15 días. Porque tenían el tiempo disponible para... Ya que no habían tantas renovaciones de permiso de trabajo, tenían más opciones para todas esas personas que estaban aplicando nuevas. Y les podían dar estos permisos de trabajo con mayor rapidez. Pero ahora va a ser un colapso total. Es un colapso. Imagínate tú que todos los permisos de trabajo que están llegando ahora van a llegar hasta el 2027. ¿Tú sabes cómo va a estar el 2027? Lleno de aplicaciones de permiso de trabajo. Dios mío. Y ese es el problema de tomar decisiones basadas en hacer daño que en arreglar un problema. Porque eso está creando un abismo. Eso está creando un problema. Por eso las personas están desesperadas y no tienen sus permisos de trabajo, no lo están sacando del trabajo, le están cerrando las cuentas de banco. Sí, por eso digo que ahora el sistema está en contra de los inmigrantes. Porque estas personas literal lo único que quieren hacer es las cosas bien. Yo vi una estadística que salió en Univision, preparándome para el podcast, buscando información, que con todos los emigrantes que se fueron en los últimos 2 meses para México, que sacaron dinero de Wells Fargo y de Chase Bank, alcanzaron los $2.500 millones. Sacando dinero y yéndose para México. Con su camión, con todas sus cosas de su casa, su dinero. Entonces, uno piensa en los números nuevamente y no ve lo positivo de lo que se está tomando gubernamentalmente hablando, ¿sabes? Pero es que no es solo eso. Sí, la administración para ganar siempre usó vamos a hablar claro. Cada vez que hay elecciones presidenciales, siempre se toca el tema de inmigración. Claro. ¿Okay? Pero ellos vendieron mucho que vamos a ir atrás de los criminales. ¿Qué criminales? Sí. Han capturado muchos criminales, obviamente. No digo que no. Pero tú me vas a decir a mí que un niño de 5 años es un criminal. Que está saliendo de la escuela. Y tiene un asilo pendiente. Es un criminal. Unas personas que están literal trabajando en un techo. Haciendo un techo para una familia americana. Arriesgando su vida. Porque se trabajan sin condiciones. Los vas a ir a buscar, son criminales. Lo más lindo es que cuando tú violas una ley de inmigración, eso no es un crimen, eso es una violación civil. Eso ni siquiera es un criminal. ¿Cómo así? Cuando tú violas una ley de inmigración, eso es civil, eso es una penalidad civil, pero no te hace un criminal. Eso en sí, criminales son los que hacen crímenes. Pero estar ilegal en los Estados Unidos no te hace criminal. Estás violando la ley civil, pero no estás violando una ley criminal. A no ser que no hagas un crimen criminal. Claro. Tú decías algo de que un niño de 5 años, y yo hice un podcast recientemente con Cristian, es de Guatemala, vino de niño, y él creció con ese olor de que no formaba parte ni de aquí ni de allá, porque se pudo ser residente a los 19 años. Y dice, a un niño, ¿cómo tú le explicas eso? Que no eres ni de aquí ni de acá. Que no puedes hacer cosas porque no eres de aquí. Pero que tampoco eres de Guatemala. A los 19 años fue que pudo hacerse residente. Tuvo que irse para Guatemala. Y hacer todo el proceso legal para poder entrar a Estados Unidos. Es duro la situación de muchos inmigrantes. Es duro. Con tantas cosas buenas que aportan a los Estados Unidos. Ya, siempre lo han hecho. Desde el principio.
Lo más lindo es que cuando tú miras la historia de México, porque México es uno de los países que ha tenido más historia de migración, como obviamente está en la frontera de Estados Unidos. Habían programas hace mucho tiempo de trabajadores. Te daban un permiso de trabajo y tú podías entrar, trabajar y salía, o sea, iban y salían de México y podían trabajar y se iban para México y viraban y lo hacían legalmente. ¿Por qué eliminaron eso? Si estas personas lo único que quieren hacer es trabajar y ganarse la vida. Exactamente. Yo pienso que si todo el mundo pudiera entrar a Estados Unidos y trabajar, nadie se quedara. Porque es un país de inversiones. Es un país para crecer financieramente. Pero si tú lo vieras de esa manera, fuera una transacción que al final se va a beneficiar todo el mundo. Exactamente. Exactamente. Porque la economía va a crecer. Ramón, si tú literal sacas a todos los inmigrantes de Estados Unidos que vinieron en algún momento y nada más dejar a los nativos o las personas que sí son, o sea, los blancos que están aquí de Europa, el país literalmente se desmorona. Totalmente. Y no estoy hablando de latinos que hayan nacido en Estados Unidos, porque al final sus raíces, aunque lo quieran negar, son de otro país. Por eso piensan diferente. Porque esa mentalidad de venir a un segundo país y crear una compañía, eso no lo tiene todo el mundo. Esa valentía de coger tus 3 trapos, irte para otro país y empezar de cero, y en cuestión de 3 años tú estás comprando una casa, eso los americanos no lo entienden. Americanos que tienen 30, 40 años y todavía no tienen una casa. No, 30 y 40 y más. No la tienen. O ni siquiera les pasa por su mente crear una compañía. No te digo que no, porque sí los hay. Pero la minoría. Pero no es una mentalidad que es normal de los Estados Unidos. Casi siempre viene con los inmigrantes. Tú lo sientes que es normal de que sí, el mercado hispano son una de las personas que más casa compran. Han impulsado el real estate en Estados Unidos. Es el inmigrante. Es el inmigrante. La demanda más grande de compradores en real estate, inversores, es migrante. Entonces, ahí está la respuesta. Porque yo me acuerdo cuando yo trabajé en una clínica, yo tenía una trabajadora, ella era afroamericana, y yo le dije, yo te puedo poner en contacto con una realtor para que te compres tu casita. Y ella eso lo vio como que eso era lo último del mundo. Y es una persona que nació aquí, que tenía 3 hijos y se ha pasado toda su vida viviendo en un apartamento. Porque ella me hizo esa pregunta, ¿cómo que ustedes llegan y de la nada se compran una casa? No de la nada, no, de trabajo duro. Sí, trabajo duro. ¿Ok? Lo que el sistema no... Ya venimos con esa mentalidad de que eso es lo que queremos hacer. A ustedes los enseñan a ser buenos trabajadores. Nosotros venimos con mente de emprendedores, con mente de crear nuestro imperio, de crear nuestras ideas. Y si se me da una idea, a mí todos los días vienen clientes y me presentan ideas. Yadira, quiero abrir un carrito de pizza. O Yadira, quiero hacer clases de inglés. Esas ideas no me vienen a mí de americano. No. Las metas que me vienen de los americanos es yo me quiero hacer el manager de la tienda. Ser un buen trabajador. Sí. Una vez un americano me preguntó que cómo nosotros viniendo de una dictadura como Cuba podíamos emprender, ¿no? Y no tenerle miedo a buscar un sueño aquí en los Estados Unidos. Le dije, cuando tú entiendes que no hay nada peor que vivir en una dictadura, nada te puede dar miedo. Ya tú saliste de lo peor. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Una deuda, una tarjeta de crédito, un negocio que salió mal, no importa. Por eso que los latinos vemos oportunidades en cada lugar en Estados Unidos. Y como tú decías, tienen una venda y no la ven. No la ven. Lo único que se despiertan son los que entran en contacto con otras personas importantes que ya están afuera de ese ámbito. Personas que viajan, personas que se casan con inmigrantes y empiezan a verlo desde otro punto de vista. Son los que empiezan a despertar y se dan cuenta de que hay más allá del horizonte. Hay muchos... O sea, ¿cómo tú me vas a decir que yo me voy a sentir ofendida de que
un americano me discrimine y ni siquiera ha salido de Louisville en toda su vida. Así mismo. Debe dar pena la ignorancia de esa persona. A ver, ¿qué puede haber esa persona experienciado en su vida para tener un conocimiento básico de otros puntos de vista? Porque te los han enseñado de que si una persona piensa diferente a ti, es tu enemigo. No tiene por qué claro ser así. No. Tú puedes tener relaciones con todo tipo de personas y no tienen que ser parcialmente enemigos tuyos. No, y que de eso trata la democracia, de respetar a la persona que piensa diferente a ti, incluso la persona que no es igual que tú. Uh-huh. De eso se sostiene la democracia. Entonces, en esa base es que estamos viendo toda la desunión que hay. Totalmente. Yadira, tengo que agradecerte por estar en este podcast, pero me gustaría que tú cerraras con un mensaje para todos los inmigrantes que están aquí en los Estados Unidos. Yo pudiera decir muchas cosas, pero lo que principal voy a decir es que ya el paso más difícil lo hicieron, que fue abandonar a su familia. No abandonar, dejar a su familia atrás. Sí. Hay muchas madres que dejaron a sus hijos atrás. Hay muchos hijos que dejaron a sus padres atrás para venir a ayudarlos a ellos mismos. A abrir un camino para tu descendencia, porque es prácticamente lo que tú estás haciendo. Entonces, ahora es un estado de supervivencia lo que tienes que tener. Y es difícil porque a veces tú dices, coño, pero he estado solo y tenemos que poner esa sonrisa en el teléfono cuando lo llamamos por WhatsApp. Así mismo. Pero no has visto todo lo que has logrado. Has llegado a un país en el cual tú no hablas el idioma. Has llegado a un país en el cual tú no conocías a nadie y te has abierto un camino. Lo poco que has hecho, aunque lleves 1 año, 2 años, 3 años, 4 años en el país. Has luchado por hacer tu nombre alto, por poner tu nombre en alto, por buscar un trabajo, buscar una estabilidad. Y aunque pienses que todo está en contra tuya, a veces Dios le da la batalla a los que sabe que lo van a ganar. Y nunca pienses de que lo que te está pasando no te corresponde, sino piensa de que eso es una prueba para lo que viene o que te están preparando para algo mejor. Porque si las cosas se te dieran muy fácil todo el tiempo, tú no vas a aprender nunca nada. Real. Entonces, si tú ves que estás pasando trabajo en este momento, esto es una etapa de tu vida, es 1 año de tu vida. ¿Sabes cuántos años tú vas a tener? ¿Cuánto tiempo vas a tener? No te cierres como que ahora, wow, voy a perder el trabajo o mi permiso de trabajo se me va a vencer. Eso es un problemita de muchos que vas a tener. Eso es como para que lo tomes, para que te prepares para lo que viene. Porque si eso es un tema ahora, en el 2028 mucho de esto se va a acabar. Así es. Entonces tú te cierras mucho con lo negativo y no lo estás tomando de que es una lección para algo que te va a pasar más grande. Así es. No es el por qué, sino el para qué. Exacto. Mi consejo es que no te enfoques solamente en lo negativo porque eso es lo que quiere el enemigo. Que sientes que todas las puertas se te están cerrando y que lo único que tienes es virar para atrás. No. Porque si eso hubiera sido lo que Dios quería para ti, no te hubiera dejado salir de tu país. Entonces tú echar todo para atrás y volver o rendirte, entonces... Duro, así es. No, ¿qué propósito, qué quieres? A ver, que tú le dijiste a Dios que te ayudara, ya tú estás aquí. Haz lo que está dentro de tus posibilidades y deja lo demás en manos de Dios. No, eso sí es un cierre poderoso.